Continuación del capítulo 13. Aprendí otra potente lección sobre el ritmo y la sanación cuando pidieron a varios médicos del Trauma Center que trataran a una niña muda de 5 años, Jin Mi, que había sido adoptada de un orfanato de China. Después de meses de intentos fallidos por establecer un contacto con ella, mis compañeros Deborah Rossell y Liz Warner se dieron cuenta de que su sistema de interacción rítmica no funcionaba. No podía conectar con las voces y los rostros de las personas que tenía alrededor. Esto les condujo a la terapia sensoriomotriz. La Clínica de Integración Sensorial de Watertown, Massachusetts, es un maravilloso parque de juegos interior repleto de columpios, piscinas con bolas de goma de varios colores tan profundas que uno puede desaparecer, barras de equilibrio, espacios para trepar hechos con tubos de plásticos y escaleras que llevan a plataformas desde las que se puede saltar sobre colchones rellenos de goma espuma. El personal puso a Jin-Mi en la piscina con bolas de plástico que le ayudaron a notar sensaciones en la piel. Le ayudaron a columpiarse en el columpio y a gatear bajo mantas pesadas. Al cabo de 6 semanas algo cambió y empezó a hablar. La drástica mejora de Jin-Mi nos inspiró para abrir una clínica de integración sensorial en el Trauma Center que actualmente utilizamos en nuestros programas de tratamiento residenciales. Todavía no hemos explorado cómo funciona la integración sensorial con los adultos traumatizados, pero incorporo con regularidad experiencias de integración sensorial y el baile en mis seminarios. Aprender a sincronizarse aporta a los padres, entre paréntesis, y a sus hijos la experiencia visceral de la reciprocidad. La terapia de interacción padres-hijos, PCIT por sus siglas en inglés, es una terapia interactiva que lo fomenta, así como el tratamiento para la regulación de la activación sensoriomotriz SMART, desarrollado por mis compañeros del Trauma Center. Cuando jugamos juntos nos sentimos físicamente sincronizados y sentimos una sensación de conexión y alegría. Los ejercicios de improvisación, entre paréntesis, como los que se pueden encontrar en http://learningprov.com/ y voy a deletrearlo mejor, L-E-A-R-I, a ver, perdón, LEARNIMPOPROV.com. También son un modo fantástico de ayudar a la gente a conectar en la alegría y la exploración. En cuanto ves a un grupo de personas con el rostro serio ponerse a cantar una melodía, sabes que se ha roto el maleficio del sufrimiento. A continuación se muestra una imagen que dice Rembrandt van Rijn, Cristo sanando a un enfermo. Los gestos de consuelo son universalmente reconocibles y reflejan el poder sanador del tacto sincronizado. 5. Entrar en contacto. El tratamiento convencional de los traumas ha prestado escasa atención a ayudar El tratamiento convencional de los traumas ha prestado escasa atención a ayudar a las personas aterrorizadas a experimentar de manera segura sus sensaciones y emociones. Cada vez más se utilizan medicaciones como Respiridol y Seroquel, inhibidores de la recaptación de serotonina, en lugar de ayudar a la gente a manejar su mundo sensorial. Sin embargo, la manera más natural que tenemos los humanos de calmar nuestro malestar es siendo tocados, abrazados y mecidos. Esto ayuda a reducir la activación excesiva y nos hace sentir intactos, seguros, protegidos y bajo control. El tacto, la herramienta más básica que tenemos para calmarnos,
está proscrito de la mayoría de las prácticas terapéuticas. Sin embargo, no podemos recuperarnos por completo sin sentirnos seguros en nuestra piel. Por lo tanto, animo a todos mis pacientes a realizar algún tipo de trabajo corporal, ya sea masaje terapéutico, Feldenkrais o terapia craneosacral. Le pregunté a mi entrenadora favorita, Licia Ski, sobre su experiencia con personas traumatizadas. Esto es parte de lo que me contó. Dos puntos, entre comillas. Nunca empiezo una sesión de trabajo corporal sin establecer una conexión personal. No les pido el historial, no intento descubrir lo traumatizados que están o lo que les ha sucedido. Compruebo dónde están a nivel corporal en este momento. Les pregunto si hay algo a lo que quieren que preste atención. Mientras tanto, valoro su postura, si me miran a los ojos, lo tensos o relajados que parecen estar, si conectan conmigo o no. La primera decisión que tomo es si se sentirán más seguros boca arriba o boca abajo. Si no los conozco, suelo empezar boca arriba. Presto mucha atención a las fundas de la camilla para que se sientan cómodos con todo aquello que decidan dejarse puesto. Son límites importantes que hay que poner desde el principio. Luego, la primera vez que los toco, establezco con un contacto firme y seguro. Nada forzado o seco, ni demasiado rápido. El tacto es lento, fácil de seguir por el cliente, ligeramente rítmico. Puede ser tan fuerte como un apretón de manos. El primer lugar que suelo tocar es la mano y el antebrazo, porque es el lugar más seguro en el que tocar a alguien, el lugar donde ellos pueden tocarte también a ti. Debes encontrar su punto de resistencia, entre paréntesis, el lugar que tiene más tensión, y encontrarlo con una cantidad de energía similar. Esto libera la tensión congelada. No puedes dudar. La duda comunica una falta de confianza en ti mismo. El movimiento lento, la sincronización minuciosa con el cliente es distinto a la duda. Debemos recibirlos con mucha confianza y empatía, dejando que la presión de nuestro contacto encaje con la tensión que contienen en su cuerpo. ¿Cuáles son los beneficios del trabajo corporal para las personas? Licia responde, dos puntos entre comillas, igual que podemos estar sedientos de agua, podemos estar sedientos de contacto. Que te toquen con confianza, de forma profunda, firme, amable y responsable. Es reconfortante. El tacto consciente y el movimiento conectan a la gente con la tierra y le permiten descubrir tensiones que quizás tiene desde hace tiempo, de las que ya no es consciente. Cuando nos tocan, despertamos la parte del cuerpo que está siendo tocada. El cuerpo se restringe físicamente cuando siente emociones dentro. Los hombros se nos tensan igual que los músculos faciales. Gastamos mucha energía en retener las lágrimas, entre paréntesis, o cualquier sonido o movimiento que delate nuestro estado interior. Cuando se libera la tensión física, pueden liberarse los sentimientos. El movimiento ayuda a que la respiración sea más profunda y al liberar las tensiones se pueden descargar sonidos expresivos. El cuerpo se vuelve más libre, respirando más libremente, fluyendo. El tacto permite vivir en un cuerpo que puede moverse como respuesta a ser movido. Las personas aterrorizadas necesitan percibir dónde está su cuerpo en el espacio y dónde están sus límites. El contacto firme y tranquilizador
les permite saber dónde están esos límites en el exterior, dónde termina su cuerpo. Descubren que no deben preguntarse constantemente quiénes son y dónde están. Descubren que su cuerpo es sólido y que no deben permanecer constantemente en guardia. El contacto les permite saber que están seguros. 6. Actuar. El cuerpo responde a las experiencias extremas secretando hormonas del estrés, que suelen considerarse las culpables de las consiguientes enfermedades y patologías. Sin embargo, se supone que las hormonas del estrés nos aportan la fuerza y la resistencia para responder ante condiciones extraordinarias. Las personas que hacen activamente algo para hacer frente a un desastre, entre paréntesis, rescatar a personas queridas o a extraños, transportar a alguien al hospital, formar parte de un equipo médico, montar tiendas de campaña o cocinar, cierre paréntesis, usan sus hormonas del estrés para su propio propósito y por consiguiente corren mucho menos riesgo de quedar traumatizados. Entre paréntesis, sin embargo, todos tenemos nuestro punto de quiebre e incluso la persona mejor preparada puede quedar abrumada ante la magnitud de un reto. Cierre paréntesis. La impotencia y la paralización impiden que la gente use sus hormonas del estrés para defenderse. Cuando esto sucede, se siguen bombardeando hormonas, pero las acciones que se supone que deben alimentar están frustradas. A la larga, los patrones de activación que se suponía que debían promover el manejo se vuelven contra el organismo y alimentan unas respuestas de lucha, huida y paralización inadecuadas. Para recuperar el funcionamiento normal, esta respuesta de emergencia persistente debe llegar a su fin. El cuerpo necesita volver a un estado basal de seguridad y relajación, desde el que se pueda movilizar para actuar en respuesta a un peligro real. Mis amigos y maestros Pat Ogden y Peter Levine han desarrollado potentes terapias corporales, una psicoterapia sensoriomotriz y la experimentación somática para tratar esta cuestión. En estos enfoques terapéuticos, la historia de lo que ha sucedido se deja en segundo plano y se da paso a la exploración de las sensaciones físicas y al descubrimiento de dónde se encuentran y cómo son las huellas del trauma pasado en el cuerpo. Antes de someterse a una exploración completa del propio trauma, se ayuda a los pacientes a reforzar los recursos internos que facilitan un acceso seguro a las sensaciones y emociones que en el momento del trauma los abrumaron. Peter Levine llama a este proceso pendulación, entre paréntesis, entrar y salir cuidadosamente de las sensaciones internas y de los recuerdos traumáticos. De este modo se ayuda a los pacientes a expandir gradualmente su ventana de tolerancia. Una vez que los pacientes pueden tolerar ser conscientes de sus experiencias físicas basadas en el trauma, es probable que descubran unos potentes impulsos físicos, entre paréntesis, como pegar, empujar o correr, que surgieron durante el trauma, pero que fueron reprimidos para sobrevivir. Estos impulsos se manifiestan en sutiles movimientos corporales como retorcerse, girarse o alejarse. Amplificar estos movimientos y experimentar con maneras de modificarlos empieza
amplificar estos movimientos y experimentar con maneras de modificarlos, sí está bien. Empieza el proceso de completar las, entre comillas, tendencias a la acción incompletas y relacionadas con el trauma, y a la larga puede llevar a su resolución. Las terapias somáticas pueden ayudar a los pacientes a resituarse en el presente, experimentando que moverse es seguro. Sentir el placer de realizar acciones efectivas restaura una sensación de agencia y de ser capaces de defendernos y protegernos. En 1893, Pierre Janet, el primer gran explorador del trauma, escribió sobre, entre comillas, el placer de la acción completada. Y yo observo regularmente este placer cuando practico la psicoterapia sensoriomotriz y la experienciación somática. 2 puntos. Cuando los pacientes pueden experimentar físicamente cómo habría sido luchar o escaparse, se relajan, sonríen y expresan una sensación de completud. Cuando la gente se ve forzada a someterse a un poder aplastante, como en el caso de la mayoría de los niños víctimas de abuso, de las mujeres atrapadas en la violencia doméstica y los hombres y mujeres encarcelados, pueden sobrevivir con una conformidad resignada. La mejor manera de superar los patrones de sumisión incrustados es restaurando la capacidad física de actuar y defenderse. Una de mis formas corporales favoritas para construir respuestas de lucha-huida efectivas es el programa de simulación de asaltos de nuestro centro, en el que se enseña a mujeres, entre paréntesis, y cada vez a más hombres, a defenderse luchando activamente mediante ataques simulados. El programa empezó en Oakland, California, en 1971, después de que una mujer cinturón negro de karate fuera violada. Al preguntarse cómo había podido suceder aquello a una persona que supuestamente podía matar a otra con sus propias manos, sus amigos llegaron a la conclusión de que el miedo la había despojado de sus habilidades. En los términos de este libro, sus funciones ejecutivas, entre paréntesis, sus lóbulos frontales, se desconectaron y se quedó paralizada. El programa de simulación de ataques enseña a las mujeres a recondicionar la respuesta de paralización a través de varias repeticiones de estar situadas en la, entre comillas, zona cero, entre paréntesis, término militar para indicar el momento preciso de un ataque, y aprendiendo a transformar el miedo en una energía de lucha positiva. Una de mis pacientes, una estudiante universitaria con un historial de abusos infantiles constantes, hizo el curso. Cuando la conocí estaba colapsada y abrumada y era excesivamente dócil. Al cabo de 3 meses, durante su ceremonia de graduación, pudo defenderse con éxito de un atacante gigantesco que terminó arrastrado por el suelo, entre paréntesis, protegido de sus golpes con un traje protector. Mientras ella le miraba, con los brazos en alto, en una posición de karate, tranquilamente y gritando con claridad «no». No mucho tiempo después, ella iba a casa desde la biblioteca a medianoche cuando 3 hombres salieron de unos arbustos gritando: «Zorra, danos el dinero». Después me contó que adoptó la misma postura de karate y les gritó: «Muy bien, tíos, estaba esperando que llegara este momento. ¿Quién quiere ser el primero?». Salieron corriendo. Si nos quedamos encorvados, demasiado asustados para levantar la mirada, somos una presa fácil para el sadismo de personas así. Pero cuando vamos por la calle proyectando el mensaje «no te metas conmigo», es poco probable que nos molesten.
integrar los recuerdos traumáticos. Las personas no podemos dejar los acontecimientos traumáticos atrás hasta que reconocemos lo sucedido y empezamos a darnos cuenta de los demonios invisibles con los que luchamos. La psicoterapia tradicional se ha centrado básicamente en construir una narrativa que explique por qué una persona se siente de un modo particular, o como Sigmund Freud dijo en 1914 en Remembering, Repeat and Working Trauma. Mientras el paciente vive el trauma como algo real y actual, debemos realizar la tarea terapéutica que consiste básicamente en traducirlo de nuevo en términos del pasado. Contar la historia es importante. Sin historias la memoria se congela y sin memoria no podemos imaginar cómo las cosas pueden ser diferentes. Pero como vimos en la parte 4, contar una historia sobre el acontecimiento no garantiza que los recuerdos traumáticos lleguen a su fin. Hay una razón para ello. Cuando las personas recuerdan un acontecimiento ordinario, no reviven también las sensaciones físicas, las emociones, imágenes, olores o sonidos asociados con ese acontecimiento. En cambio, cuando la gente recuerda completamente su trauma, entre comillas, siente la experiencia, queda sepultada por los elementos sensoriales o emocionales del pasado. Los escáneres cerebrales de Stan y Ute Lawrence, las víctimas del accidente descrito en el capítulo 4, muestran cómo sucede esto. Cuando Stan recordaba su horrible accidente, dos áreas clave de su cerebro se pusieron blancas. Dos puntos: el área de la percepción del tiempo y la perspectiva, que nos permite saber que, entre comillas, eso fue entonces, pero ahora estoy seguro. Y otra área que integra las imágenes, los sonidos y las sensaciones del trauma en una historia coherente. Cuando estas partes del cerebro se desactivan, experimentamos las cosas no como acontecimientos con un inicio, un desarrollo y un final, sino como fragmentos de sensaciones, imágenes y emociones. Un trauma solo se puede procesar bien si todas estas estructuras cerebrales se mantienen en línea. En el caso de Stan, la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, EMDR, le permitió acceder a sus recuerdos del accidente sin que le abrumaran. Cuando las áreas cerebrales cuya ausencia es responsable de los flashbacks pueden mantenerse conectadas mientras se recuerda lo sucedido, las personas son capaces de integrar sus recuerdos traumáticos como algo perteneciente al pasado. La disociación de Ute, entre paréntesis, que, como recordará, quedó completamente desconectada, complicó su recuperación de un modo distinto. Ninguna de las estructuras cerebrales necesarias para actuar en el presente estaba en línea, de modo que manejar el trauma le era simplemente imposible. Sin un cerebro que esté alerta y presente, no puede haber integración ni resolución. Necesitaba que le ayudaran a ampliar su ventana de tolerancia antes de poder manejar sus síntomas del trastorno por estrés postraumático. La hipnosis era el tratamiento más practicado para el trauma desde principios del siglo XIX.
la época de Pierre Janet y Sigmund Freud hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En YouTube aún se puede ver el documental Let There Be Light del gran director de Hollywood John Huston, que muestra a varios hombres que son hipnotizados para tratar su neurosis de guerra. La hipnosis cayó en desuso a principios del siglo XX y no ha habido estudios recientes de su efectividad para el tratamiento del trastorno por estrés postraumático. Sin embargo, la hipnosis puede inducir un estado de calma relativa, desde el cual los pacientes pueden observar sus experiencias traumáticas sin quedar abrumados por ellas. Como la capacidad para observarse a sí mismo es un factor crítico para la integración de los recuerdos traumáticos, es posible que la hipnosis, en cierto modo, emerja de nuevo. Terapia cognitivo-conductual, TCC. Durante su formación, la mayoría de los psicólogos estudian la terapia cognitivo-conductual. La TCC se desarrolló originalmente para tratar fobias como el miedo a las arañas, a los aviones o a las alturas, para ayudar a los pacientes a comparar sus miedos irracionales con unas realidades inofensivas. Los pacientes se van desensibilizando progresivamente de sus miedos irracionales, pensando en lo que les da más miedo, usando su narrativa y sus imágenes, entre paréntesis, exposición a través de imágenes, o se los coloca en situaciones que les provocan ansiedad, pero que en realidad son seguras, entre paréntesis, exposición in vivo, o se les expone a una realidad virtual, a unas escenas simuladas por ordenador, por ejemplo, en el caso del trastorno por estrés postraumático relacionado con la guerra, a luchar en las calles de Fallujah. La idea que subyace tras el tratamiento cognitivo-conductual es que cuando los pacientes se ven repetidamente expuestos al estímulo sin que suceda nada malo, poco a poco se muestran menos alterados. Los malos recuerdos se acaban asociando con la información entre paréntesis correctiva de estar seguros. La terapia cognitivo-conductual también intenta ayudar a los pacientes a manejar su tendencia a la evitación, como cuando dicen, no quiero hablar de ello. Parece simple, pero como hemos visto, revivir el trauma reactiva el sistema de alarma del cerebro y desactiva las áreas cerebrales críticas necesarias para integrar el pasado, con lo cual es probable que los pacientes revivan el trauma en lugar de resolverlo. La exposición prolongada o la, entre comillas, inundación se ha estudiado más minuciosamente que cualquier otro tratamiento del trastorno por estrés postraumático. Se pide a los pacientes que, entre comillas, centren su atención en el material traumático y que no se distraigan con otros pensamientos o actividades. La investigación ha demostrado que son necesarios hasta 100 minutos de inundación, entre paréntesis, en los que los detonantes de la ansiedad se presentan de un modo intenso y sostenido, antes de que se observe una reducción de la ansiedad. La exposición en ocasiones ayuda a manejar el miedo y la ansiedad, pero no se ha demostrado que ayude con la culpa u otras emociones complejas. A diferencia de sus resultados con los miedos irracionales como las arañas, la terapia cognitivo-conductual no se ha mostrado tan eficaz con las personas traumatizadas, especialmente las que tienen historiales de abuso infantil.
Solo uno de cada 3 participantes con trastorno por estrés postraumático que terminan los estudios muestra cierta mejora. Los que terminan el tratamiento con terapia cognitivo-conductual suelen tener menos síntomas de trastorno por estrés postraumático, pero raramente se recuperan por completo. La mayoría sigue teniendo problemas sustanciales de salud, trabajo o de bienestar mental. En el mayor estudio publicado de terapia cognitivo-conductual para trastorno por estrés postraumático, más de un tercio de los pacientes lo abandonó. El resto tuvo un número significativo de reacciones adversas. La mayoría de las mujeres del estudio seguían sufriendo de trastorno por estrés postraumático en su estado más avanzado después de 3 meses en el estudio, y solo un 15% ya no presentó síntomas de trastorno por estrés postraumático. Un análisis detallado de todos los estudios científicos de la terapia cognitivo-conductual muestra que funciona más o menos igual de bien que el hecho de tener una relación terapéutica comprensiva. El peor resultado en los tratamientos de exposición ocurre en los pacientes que sufren, entre comillas, derrota mental, es decir, los que se han rendido. Estar traumatizado no es simplemente cuestión de permanecer atascado en el pasado, es también un problema de no estar totalmente vivo en el presente. Una forma de tratamiento por exposición es la terapia basada en la realidad virtual, en la que los veteranos llevan unas gafas de alta tecnología que les permiten revivir en todo detalle la batalla de Fallujah. Por lo que yo sé, los marines de Estados Unidos obtuvieron buenos resultados en la batalla. El problema es que no pueden tolerar estar en casa. Estudios recientes de veteranos de guerra australianos muestran que tienen el cerebro reprogramado para estar siempre alerta ante emergencias, a expensas de centrarse en los pequeños detalles del día a día. Entre paréntesis, lo veremos más en detalle en el capítulo 19 sobre el neurofeedback. Más que una terapia basada en la realidad virtual, los pacientes traumatizados necesitan una terapia basada en el, entre comillas, mundo real, que les ayude a sentirse igual de vivos yendo al supermercado de su barrio o jugando con sus hijos que cuando se encontraban en las calles de Bagdad. Revivir el trauma puede ser beneficioso para los pacientes solo si no les abruma. Un buen ejemplo es un estudio sobre veteranos de Vietnam realizado a principios de los años 90 por mi compañero Roger Pittman. Visité el laboratorio de Roger cada semana durante ese periodo porque estábamos realizando un estudio sobre opiáceos en el cerebro en el marco del trastorno por estrés postraumático que he descrito en el capítulo 2. Roger me enseñaba los videos de sus sesiones de tratamiento y luego comentábamos lo que observábamos. Él y sus compañeros animaban a los veteranos a hablar repetidamente de todos los detalles de sus experiencias en Vietnam. Pero los investigadores tuvieron que interrumpir el estudio porque muchos pacientes sufrían ataques de pánico debidos a los flashbacks, y el temor solía permanecer tras las sesiones. Algunos no regresaron nunca, mientras que muchos de los que permanecieron en el estudio se volvieron más deprimidos, violentos y temerosos. Algunos manejaron la agravación de sus síntomas consumiendo más alcohol, lo cual provocaba más violencia y humillación, teniendo algunas de sus familias que llamar a la policía para que los llevara al hospital. Desensibilización. En las 2 últimas décadas, el principal tratamiento enseñado a los estudiantes de psicología ha sido una especie de desensibilización sistemática. 2 puntos. Ayudar a los pacientes a reaccionar menos ante ciertas emociones y sensaciones.
Pero ¿es este el objetivo correcto? Quizás el tema no sea la desensibilización, sino la integración. 2 puntos. Poner el acontecimiento traumático en el lugar adecuado en todo el arco de la vida de las personas. La desensibilización me hace pensar en el niño, entre paréntesis, debía de tener unos 5 años, que vi hace poco delante de mi casa. Su corpulento padre le estaba gritando a pleno pulmón mientras él bajaba en triciclo por mi calle. El niño estaba impávido mientras mi corazón se aceleraba y yo sentía el impulso de tumbar a ese tipo de un puñetazo. ¿Cuánta brutalidad habría hecho falta para insensibilizar a un niño de esa edad de la brutalidad de su padre? Su indiferencia hacia los gritos de su padre debía de ser el resultado de una exposición prolongada, pero me preguntaba ¿a qué precio? Sí, podemos tomar fármacos que mitiguen nuestras emociones y podemos aprender a desensibilizarnos. En la Facultad de Medicina aprendimos a ser analíticos cuando teníamos que tratar a niños con quemaduras de 3.er grado. Pero como ha demostrado el neurocientífico Jan Decetti de la Universidad de Chicago, la desensibilización hacia nuestro dolor o el dolor de otra gente suele dar como resultado la debilitación global de nuestra sensibilidad emocional. Un informe sobre 49.425 veteranos con trastorno por estrés postraumático recientemente diagnosticados procedentes de la guerra de Irak y Afganistán tratados en la BA mostró que menos de 1 de cada 10 terminó realmente el tratamiento recomendado. Como en el caso de los veteranos de Vietnam de Pittman, el tratamiento por exposición, como se practica actualmente, pocas veces funciona con ellos. Solo podemos, entre comillas, procesar experiencias horrendas si no nos abruman, y esto significa que son necesarios otros enfoques. Fármacos para acceder de forma segura al trauma. Fármacos para acceder de forma segura al trauma. Mientras estudiaba medicina, pasé el verano de 1966 trabajando para Jan Bastiaans, un profesor de la Universidad de Leiden, Países Bajos, conocido por su trabajo tratando a supervivientes del Holocausto con LSD. Afirmaba haber logrado unos resultados espectaculares, pero cuando algunos compañeros examinaron sus archivos, encontraron pocos datos que confirmaran sus afirmaciones. El potencial de las sustancias que alteran la mente para tratar el trauma fue desestimado consiguientemente hasta el año 2000, cuando Michel Mitoeffer y sus compañeros de Carolina del Sur recibieron la autorización de la Administración Federal de Medicamentos, por sus siglas en inglés FDA, para realizar un experimento con MDMA, éxtasis. El MDMA se clasificó como sustancia controlada en 1985 después de haberse usado durante años como droga recreativa. Como con el Prozac y otros agentes psicotrópicos, no sabemos exactamente cómo funciona el MDMA, pero se sabe que aumenta las concentraciones de un número de hormonas importantes, incluyendo la oxitocina, la vasopresina, el cortisol y la prolactina. Lo más relevante para el tratamiento del trauma es que aumenta la conciencia sobre uno mismo. La gente suele indicar una sensación potenciada de energía compasiva, acompañada de curiosidad, claridad, confianza, creatividad y conexión.
Mithoefer y sus compañeros estaban buscando una medicación que mejorara la eficacia de la psicoterapia y se interesaron en el MDMA porque reduce el miedo, la actitud defensiva y la insensibilización, y porque ayuda a acceder a la experiencia interior. Pensaron que el MDMA podría permitir a los pacientes permanecer dentro de la ventana de tolerancia para poder así repasar sus recuerdos traumáticos sin sufrir una activación fisiológica y emocional abrumadora. Los estudios piloto iniciales confirmaron estas expectativas. El primer estudio con veteranos de guerra, bomberos y policías con trastorno por estrés postraumático presentó resultados positivos. En el siguiente estudio de un grupo de 20 víctimas de ataques que no habían respondido a terapias anteriores, a 12 se les administró MDMA y a 8 un placebo inactivo. Después, sentados o echados en una sala cómoda, todos tuvieron sesiones de psicoterapia de 8 horas, principalmente con terapia basada en los sistemas familiares internos, SFI, objeto del capítulo 17 de este libro. 2 meses después, el 83% de los pacientes que tomaron MDMA más la psicoterapia se consideró completamente curado, en comparación con el 25% del grupo placebo. Ninguno de los pacientes tuvo efectos secundarios. Quizás lo más interesante sea que cuando se entrevistó a los participantes al cabo de más de un año después del estudio, las mejoras se mantenían. Al ser capaces de observar el trauma desde un estado tranquilo y consciente, que la terapia de los SFI llama yo, entre paréntesis, término que describiré con mayor detalle en el capítulo 17, la mente y el cerebro están en disposición de integrar el trauma en el tejido global de la vida. Esto es muy diferente de las técnicas de desensibilización tradicionales, que consisten en mitigar la respuesta de la persona ante los horrores del pasado. Esto consiste en asociar e integrar, en convertir un acontecimiento horrible que nos abrumó en el pasado en un recuerdo de algo que sucedió hace mucho tiempo. Sin embargo, las sustancias psicodélicas son potentes agentes con una historia convulsa. Pueden fácilmente ser objeto de mal uso si se administran con poco cuidado y si no se mantienen los límites terapéuticos. Esperemos que el MDMA no sea otra cura mágica sacada de la caja de Pandora. ¿Y las medicaciones? La gente siempre ha recurrido a las drogas para manejar el estrés traumático. Cada cultura y cada generación tienen sus preferencias. Ginebra, vodka, cerveza o whisky, hachís, marihuana, cannabis o María, cocaína, opiáceos como la oxycontina, tranquilizantes como Valium, Xanax y Klonopin. Cuando la gente está desesperada, hace cualquier cosa para sentirse más tranquila y mantener más el control. La psiquiatría convencional sigue esta tradición. En la última década, los departamentos de defensa y de los asuntos de los veteranos de Estados Unidos han gastado conjuntamente más de 4.500 millones de dólares americanos en antidepresivos, antipsicóticos y fármacos contra la ansiedad. Un informe interno de junio de 2010 del Centro Fármacoeconómico del Departamento de Defensa de Fort Sam Houston en San Antonio
Estados Unidos, mostró que 213.972 o el 20% de 1,1 millones de tropas en activo encuestadas estaban tomando algún tipo de psicotrópico, entre paréntesis, antidepresivos, antipsicóticos, hipnóticos, sedantes u otras sustancias controladas. Sin embargo, los fármacos no pueden, entre comillas, curar el trauma, solo pueden reducir las expresiones de una fisiología alterada y tampoco enseñan las lecciones duraderas de la autorregulación. Pueden ayudar a controlar los sentimientos y el comportamiento, pero siempre pagando un precio, porque funcionan bloqueando los sistemas químicos que regulan la activación, la motivación, el dolor y el placer. Algunos de mis compañeros son optimistas. Sigo asistiendo a conferencias en que científicos serios debaten sobre su búsqueda del escurridizo santo remedio que reconfigure milagrosamente los circuitos cerebrales del miedo, como si el estrés traumático solo afectara a un circuito cerebral. Yo también receto medicamentos con regularidad. Casi todos los grupos de agentes psicotrópicos se han usado para tratar algún aspecto del trastorno por estrés postraumático. Los inhibidores de la recaptación de serotonina como el Prozac, Zoloft, Effexor y Paxil se han estudiado minuciosamente y pueden hacer que los sentimientos sean menos intensos y más manejables. Los pacientes que toman ISRS suelen sentirse más tranquilos y que tienen más control. Sentirse menos abrumado a menudo facilita el seguimiento de una terapia. Otros pacientes se sienten debilitados con los ISRS, sienten que pierden su agudeza. Yo lo considero como una cuestión empírica. 2 puntos. Veamos qué funciona y el paciente es el único que puede juzgarlo. Por otro lado, si un ISRS no funciona, vale la pena probar con otro, porque todos tienen efectos ligeramente distintos. Es interesante notar que los ISRS se utilizan ampliamente para tratar la depresión, pero en un estudio en el que comparamos el Prozac con la desensibilización y el reprocesamiento por movimientos oculares, EMDR, en pacientes con trastorno por estrés postraumático, muchos de los cuales también presentaban depresión, la técnica EMDR resultó ser un antidepresivo más efectivo que el Prozac. Retomaré este tema en el capítulo 15. Los fármacos que actúan en el sistema nervioso autónomo, como el propranolol o la clonidina, pueden ayudar a reducir la hiperactivación y la reactividad al estrés. Esta familia de fármacos funciona bloqueando los efectos físicos de la adrenalina, el combustible de la activación, reduciendo por consiguiente las pesadillas, el insomnio y la reactividad ante los desencadenantes del trauma. Bloquear la adrenalina puede ayudar a mantener en línea el cerebro racional y a posibilitar las decisiones. ¿Es realmente lo que quiero hacer? Desde que empecé a integrar la concienciación y el yoga en mi consulta, uso cada vez menos estos fármacos, salvo ocasionalmente para ayudar a los pacientes a dormir mejor. A los pacientes traumatizados suelen gustarles los tranquilizantes, las benzodiazepinas como Klonopin, Valium,
Xanax y Ativan. En cierta forma actúan como el alcohol, en el sentido de que hacen que la gente se sienta tranquila y deje de preocuparse. Entre paréntesis, a los dueños de los casinos les encantan los clientes que toman benzodiazepinas porque no se preocupan cuando pierden o siguen jugando. Pero del mismo modo que el alcohol, las benzodiazepinas nos inhiben menos de decir cosas dañinas a las personas que amamos. Muchos médicos civiles son reticentes a recetar estos fármacos porque tienen un alto potencial adictivo y también pueden interferir con el procesamiento del trauma. Los pacientes que dejan de tomarlos después de un consumo prolongado suelen tener reacciones de abstinencia que aumentan su agitación y los síntomas postraumáticos. En ocasiones receto a mis pacientes bajas dosis de benzodiazepinas para que las usen según necesiten, pero no suficientes para tomarlas a diario. Deben decidir cuándo usar su precioso suministro y les pido que anoten en un diario qué estaba sucediendo cuando decidieron tomarse la pastilla. Esto nos permite comentar los incidentes detonantes concretos. Algunos estudios han demostrado que los anticonvulsivos y los estabilizadores del estado del ánimo, como el litio o valproato, pueden tener ligeros efectos positivos, reduciendo la hiperactivación y el pánico. Las medicaciones más controvertidas son los agentes antipsicóticos llamados de segunda generación, como Risperdal y Seroquel, los fármacos psiquiátricos que más se venden en Estados Unidos, entre paréntesis 14.600 millones en 2008. Estos agentes en bajas dosis pueden ayudar a calmar a los veteranos de guerra y a las mujeres con un trastorno por estrés postraumático relacionado con el abuso infantil. El uso de estos fármacos en ocasiones está justificado, por ejemplo, cuando los pacientes se sienten completamente descontrolados y son incapaces de dormir, o cuando los otros métodos no han funcionado. Pero es importante recordar que estas medicaciones funcionan bloqueando el sistema de dopamina, el sistema de recompensa del cerebro, que también funciona como motor del placer y de la motivación. Los antipsicóticos como Risperdal, Abilify o Seroquel pueden mitigar significativamente el cerebro emocional y hacer así que los pacientes se sientan menos asustadizos o enfadados, pero también pueden interferir con su capacidad de apreciar sutiles señales de placer, peligro o satisfacción. Además, pueden provocar aumento de peso, aumentar las posibilidades de desarrollar diabetes, hacer que los pacientes se sientan inactivos físicamente, lo cual es posible que también aumente su sensación de aislamiento. Estos fármacos se usan mucho para tratar a niños maltratados, mal diagnosticados con trastorno bipolar o trastorno de desregulación del estado de ánimo. Más de 500.000 de niños y adolescentes en Estados Unidos toman antipsicóticos, lo cual puede calmarlos, pero también interferir con el aprendizaje de aptitudes adecuadas a su edad y el desarrollo de amistades con otros niños. Un estudio de la Universidad de Columbia ha descubierto recientemente que las recetas de antipsicóticos para niños de 2 a 5 años que disponen de seguros médicos privados se han duplicado entre los años 2000 y 2007. Solo el 40% de ellos había sido objeto de una evaluación mental adecuada. Hasta que perdió su patente, la compañía farmacéutica Johnson & Johnson distribuía bloques de Lego con la palabra Risperdal
estampada para las salas de espera de los psiquiatras infantiles. Los niños de familias con bajos ingresos tienen 4 veces más posibilidades que los niños con seguros privados de tomar antipsicóticos. En solo un año, Texas Medicaid gastó $96 millones en antipsicóticos para adolescentes y niños, incluyendo a 3 bebés no identificados a los que se administraron los fármacos antes de su primer aniversario. No se han realizado estudios sobre los efectos de los psicotrópicos en el desarrollo cerebral. La disociación, la automutilación, los recuerdos fragmentados y la amnesia generalmente no responden a ninguna de estas medicaciones. El estudio con Prozac que comenté en el capítulo 2 fue el primero que descubrió que los civiles traumatizados suelen responder mucho mejor a las medicaciones que los veteranos de guerra. Desde entonces, otros estudios han descubierto diferencias similares. En este sentido, es preocupante que el Departamento de Defensa y de Asuntos de los Veteranos recete enormes cantidades de medicamentos a los soldados de guerra y a los veteranos que regresan, a menudo sin darles otro tipo de terapia. Entre 2001 y 2011, el Departamento de Asuntos de los Veteranos gastó aproximadamente $1.500 millones americanos en Seroquel y Risperdal, mientras que el de defensa se gastó aproximadamente 90 millones en el mismo periodo, aunque un artículo publicado en 2001 mostrara que el Risperdal no era más efectivo que el placebo en el tratamiento del trastorno por estrés postraumático. Asimismo, entre 2001 y 2012, el Departamento de Asuntos de Veteranos se gastó $72.1 millones y el de Defensa 44.1 millones en benzodiazepinas, unos fármacos que los médicos generalmente evitan recetar a civiles con trastorno por estrés postraumático por su potencial adictivo y ausencia de efectividad significativa para los síntomas del trastorno por estrés postraumático. El camino hacia la recuperación es el camino hacia la vida. En el primer capítulo de este libro presenté a un paciente llamado Bill, al que conocí hace más de 30 años en la clínica VA. Bill se convirtió en uno de mis pacientes maestros de larga duración y nuestra relación es también la historia de mi evolución en el tratamiento del trauma. Bill sirvió como médico en Vietnam de 1967 a 1971 y desde su regreso intentó usar lo que aprendió en el ejército trabajando en una unidad de quemados en un hospital local. El trabajo le tenía hecho polvo, explosivo y al límite, pero no tenía ni idea de que esos problemas estuvieran relacionados con lo que había vivido en Vietnam. Al fin y al cabo, el diagnóstico de trastorno por estrés postraumático todavía no existía y los irlandeses de clase media que vivían en Boston no iban al psicólogo. Sus pesadillas y el insomnio disminuyeron un poco cuando dejó de ejercer y entró en un seminario para convertirse en pastor. No buscó ayuda hasta el nacimiento de su primogénito en 1978. Los lloros del bebé le provocaban constantes flashbacks en los que veía, escuchaba y olía a niños quemados y mutilados en Vietnam. Estaba tan fuera de control que algunos de mis compañeros de la clínica de la VA
Querían hospitalizarle para tratarle lo que creían que era una psicosis. Sin embargo, cuando empezamos a trabajar juntos y él empezó a sentirse seguro conmigo, progresivamente me fue contando lo que vio en Vietnam y lentamente empezó a tolerar sus sentimientos sin que le abrumaran. Esto le ayudó a volverse a centrar en su familia y a terminar su formación como pastor. 2 años después se había convertido en pastor y tenía su propia parroquia y sentimos que habíamos terminado nuestro trabajo. No tuve más contacto con Bill hasta que me llamó 18 años después de haberle conocido. Estaba sufriendo exactamente los mismos síntomas: flashback, terribles pesadillas, la sensación de estar volviéndose loco, que tuvo justo después del nacimiento de su hijo. Ese hijo acababa de cumplir 18 años y Bill le había acompañado al registro para alistarse al servicio militar en la misma base desde la que Bill fue enviado a Vietnam. Por aquel entonces yo sabía mucho más sobre cómo tratar el estrés postraumático y Bill y yo trabajamos con los recuerdos concretos de lo que había visto, escuchado y olido en Vietnam. Detalles que tenía demasiado miedo de recordar la primera vez que nos conocimos. Ahora podíamos integrar esos recuerdos con el MDR para que se convirtieran en historias de lo que había sucedido hacía mucho tiempo en lugar de una transferencia directa al infierno de Vietnam. Una vez que se sintió más tranquilo, quiso abordar su infancia, su cruel educación y su culpabilidad por haber dejado atrás a su hermano menor esquizofrénico cuando se alistó para Vietnam, desprotegido ante los ataques violentos de su padre. Otro tema importante de nuestras sesiones era el dolor diario al que Bill se enfrentaba como pastor, debiendo enterrar a adolescentes fallecidos en accidentes de tráfico al cabo de algunos años de haberles bautizado, o al ver a parejas que había casado en crisis debido a la violencia doméstica. Bill organizó un grupo de apoyo para compañeros del clero que hacían frente a traumas similares y se convirtió en una fuerza importante en su comunidad. El tercer tratamiento de Bill empezó 5 años después, cuando desarrolló una enfermedad neurológica grave a los 53 años. De repente había empezado a sufrir parálisis episódicas en varias partes del cuerpo y estaba empezando a aceptar que probablemente pasaría el resto de su vida en silla de ruedas. Pensé que sus problemas podían deberse a una esclerosis múltiple, pero sus neurólogos no pudieron encontrarle lesiones concretas y dijeron que no había cura para su patología. Me dijo lo agradecido que estaba por el apoyo de su esposa. Ya se las había arreglado para construir una rampa en la entrada de la cocina en su casa. Teniendo en cuenta su desalentador pronóstico, insté a Bill a que encontrara la manera de sentir completamente y de aceptar los angustiantes sentimientos de su cuerpo, igual que había aprendido a tolerar y a vivir con los dolorosos recuerdos de la guerra. Le sugerí que consultara con un terapeuta corporal que me había introducido al Feldenkrais, un enfoque amable y práctico para reordenar las sensaciones físicas y los movimientos musculares. Cuando Bill volvió para contarme cómo estaba, se mostró encantado con esta sensación de mayor control. Le comenté que había empezado a hacer yoga y que habíamos iniciado un programa de yoga en el Trauma Center. Le invité a explorarlo como siguiente paso. Bill encontró unas clases de yoga Bikram en su barrio, una práctica activa e intensa generalmente reservada para gente joven y enérgica.
A Bill le encantaba, aunque algunas partes de su cuerpo cedieran ocasionalmente en clase. A pesar de su discapacidad física, experimentó una sensación de placer y de dominio corporal que nunca antes había notado. El tratamiento psicológico de Bill le había ayudado a dejar en el pasado las horribles experiencias de Vietnam. Ahora, aceptar su cuerpo evitaba que organizara su vida en torno a la pérdida del control físico. Decidió sacarse el certificado de instructor de yoga y empezó a enseñar yoga en su base militar a veteranos que regresaban de Irak y Afganistán. Hoy, 10 años después, Bill sigue totalmente comprometido con la vida, con sus hijos y nietos, a través de su trabajo con los veteranos y en su parroquia. Aborda sus limitaciones físicas como una incomodidad. Hasta la fecha ha dado clases de yoga a más de 1.300 veteranos de guerra que han regresado. Con regularidad sufre la debilidad de sus extremidades, que le obliga a sentarse o tumbarse, pero igual que sus recuerdos de infancia y de Vietnam, estos episodios no dominan su existencia, simplemente forman parte de la historia constante y evolutiva de su vida.